Ok, entonces ahora vamos al procedimiento inicial según el decreto 806 de 2020, que sería cómo se radica la demanda para efectos de notificarla posteriormente. Para poder explicar cómo se lleva a cabo la radicación y qué envíos debo hacer, es necesario ver algunas situaciones específicas. La primera que tiene que ver con las medidas cautelares, porque cambia si yo solicito medidas cautelares o si no las solicito, por un lado. Y por el otro, saber si conozco el canal digital o no y la dirección física o no, porque también cambian las posibilidades. Así que hemos planteado 4 escenarios. El primer escenario es cuando no se solicitan las medidas cautelares y no conozco el canal digital del demandado, pero sí conozco su dirección física. En ese caso, la radicación de la demanda, dice el 806, sería por medio digital. Por medio digital al juzgado, pues porque conozco su canal, el canal digital del juzgado, y en este punto es importante tener en cuenta algo. El canal digital en principio uno pensaría es un correo electrónico, pero por el momento no se han habilitado correos electrónicos para reparto. Sí, de cada uno de los juzgados, en el Consejo Superior de la Judicatura se verifica, pero no para reparto. Para reparto, entonces, se habilitó un link de reparto con un aplicativo que por el momento no funciona, pero veremos qué sucede el 1 de julio. Lo cierto es que se haría la radicación a través de este link o de la manera como establezca el Consejo Superior de la Judicatura, y también se tiene que enviar en físico tanto la demanda como los anexos de la demanda a nuestra contraparte, a la parte demandada. En este caso, si llegara a inadmitirse la demanda, tendríamos que subsanar de la misma manera, es decir, enviando ahí sí, digamos, el correo electrónico al juzgado que ya conocemos que me inadmitió la subsanación de la demanda, y también en físico la subsanación a la parte demandada o a las partes demandadas. Y allí entonces había un auto admisorio de la demanda. Auto admisorio cuya notificación sería enviando en físico el auto admisorio sin los anexos, porque los anexos ya se los envié en principio. Es importante tener en cuenta algo, y es que a pesar de que el decreto 806 no lo dice, lo ideal o el deber ser es que una vez yo he hecho una radicación, ya sea por el aplicativo o como establezca el concepto, debería haber un correo confirmatorio o una nota confirmatoria en donde se dijera cuál es el juzgado al que ha sido repartido el expediente o la demanda y el número de reparto, ¿verdad? Esto no lo dice, pero nosotros suponemos que sí será algo así como lo que hoy en día ocurre con las tutelas que se presentan en épocas de pandemia. El punto aquí sería saber entonces ese envío en físico, cómo se haría, cómo se desarrollaría. Pues porque ya sabemos que como la lógica es, yo envío desde el principio los anexos, ya no tengo que enviarlos ahora, pues el punto sería, pero ese envío en físico, ¿cómo es? ¿Es según el artículo 291 y 292? ¿O sería un envío en físico por correo certificado normal que tuviera el recibido, pero no con las formalidades del artículo 291 y 292? Pues nada se dijo al respecto en el 806, pero lo cierto es que si aplicáramos el 291, tendríamos que, una vez está el autoadmisorio, notificarlo a través del 291, que ustedes saben que en realidad no es una notificación, sino es una invitación a que la contraparte vaya a notificarse personalmente al juzgado, cosa que resulta bastante contradictoria porque si lo que el 806 quiere es la menor posibilidad de virtualidad posible, de presencialidad posible, pues no tendría sentido que lo invitáramos para que fuera personalmente a notificarse, pero digamos que ante no haber ninguna otra opción, probablemente esta aplicaría 291, 5 días, que por supuesto la contraparte, lo ideal sería no asistiera directamente al juzgado y más bien se le enviaría el artículo 292, el aviso que aparece en el artículo 292, para pues ahí sí notificarle, ¿verdad, doctor Andrés? Sí, sería justamente lo ideal y especialmente porque al ser la medida o el sentido de la misma que se permita o que se evite la presencialidad, pues sería justamente lo más relevante. Pero igual de todos modos también podría pensarse incluso que en estas demandas justamente se realice con ese envío del 292 o con esas mismas formalidades, porque igual se tenga que tener en cuenta es que el 291 y el 292 no se derogaron, simplemente se creó una nueva forma de notificar personalmente a través de correo electrónico, pero como en este caso no se tiene, igual sí consideraría que sería relevante que ese envío con la dirección física
se realice y se tenga en consideración tanto la identificación del proceso, la identificación de las partes, la identificación de la providencia, el despacho, todos los elementos necesarios para que se pueda identificar y se pueda justamente realizar el proceso. Pero de todos modos también genera bastante duda lo siguiente, y es que esa notificación que se realice por el 292 tiene una consecuencia, y es que se le da 3 días a la parte. ¿Para qué? Para que nada más y nada menos vaya al despacho y retire los traslados. Pero como en este caso ya el traslado se le envió previamente y no hay traslados en el expediente pendientes para que lo reciba, podríamos verificar o podríamos encontrar que sería innecesario ese traslado. Y además de eso, también encontraríamos que la notificación que se realiza justamente podría ser pues del auto, y teniendo en cuenta que ya esos 3 días no implican y que a partir de ese momento ya iniciaría a correr el término sin necesidad de que se espere ese término adicional. Pero igual de todos modos, incluso en ese desarrollo de esa notificación, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que yo envío mi citación o mi notificación por aviso en el caso correspondiente y se me regrese justamente ese envío porque se aparezca que la dirección no existe, la persona no reside, no trabaja ahí. Circunstancias que implican y nos llevan a tramitar el emplazamiento que se encuentra registrado en el artículo 108, el cual también ha sido modificado por el decreto 806 de una forma que consideramos bastante favorable. El decreto 806 ha establecido que ya no es requisito para el desarrollo justamente de esta actividad la realización de la publicación en un medio escrito. Anteriormente, como saben, para o previo al emplazamiento se tenía que hacer una publicación por 15 días en un diario de amplia circulación. Circunstancia o exigencia que a la larga no daba muchas garantías porque nadie verificaba, o no hemos visto el primer caso en que una persona se notifique o vaya a enterarse del proceso porque vio en la parte de emplazamientos su nombre y la identificación de un proceso del que fuera parte. Entonces, justamente, esa eliminación hace que ahora el emplazamiento como sea. Simplemente va a hacerse mediante el registro que hace el despacho en nada más y nada menos que en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, que ya estaba justamente en el documento o que ya estaba en la norma, pero que ahora no requiere antes de su publicación que se haga la correspondiente publicación en medio escrito. De acuerdo. Y esta misma suerte entonces correría nuestro siguiente escenario, porque en nuestro siguiente escenario tenemos cuando no se solicitan medidas cautelares, es decir, siempre hemos estado en no se solicitan medidas cautelares, pero no conozco el canal digital del demandado y tampoco conozco la dirección física, no conozco nada. Entonces, ¿a qué tengo que recurrir? Pues tengo que recurrir que al momento de presentar la demanda en el aplicativo o de la manera digital como establezca el consejo, tengo que dentro de la demanda o en la misma demanda solicitar el emplazamiento del artículo 108, que es justamente el que acaba de explicar el doctor Andrés, ¿verdad? Exactamente, hay que tener en cuenta que los 15 días o el emplazamiento igual funciona en la siguiente forma, y es que está en el registro, se hace la anotación en el registro y después de esa anotación transcurren 15 días, vencidos los cuales se hace la designación del curador y para que él sea la persona encargada, pues su asignación, para que sea la persona que defienda o ejerza el derecho de defensa. También hay que tener en cuenta que la lógica indicaría, aunque no se dice nada, que esa designación al curador, que es un abogado, pues se realice mediante el correo que tiene inscrito ante el Consejo Superior, que es el medio adecuado, o pues que es el único correo de notificaciones que se tiene a disposición para que en ese mismo correo se le remitan, porque ya se tiene ahí el conocimiento de cuáles los anexos y la demanda en formato digital, que igual el despacho ya tiene desde el momento en que se le radicó la demanda. Entonces, así se garantiza que el curador tenga conocimiento de la demanda, tenga anexos, tenga todos los elementos necesarios y no tenga que ir directamente al despacho, que es justamente lo que no se quiere. Importante también tenerlo muy en cuenta porque en el estatuto procesal, el 292 como tal el aviso no notifica como sí sucede, digamos, en el caso de materia civil y en materia contencioso administrativo cuando notifico privados, porque pues allí sí es estrictamente necesario este trámite del artículo 108 y el nombramiento del curador. Y eso nos desemboca en el cuarto escenario, que es cuando efectivamente solicito medidas cautelares y conozco el canal digital del demandado.
Digamos que en este decreto 806 pareciera que este debería, digamos, este podría ser la regla general, porque busca que de alguna forma que las personas cuando demanden conozcan el canal digital. Y esto nos desemboca en el tercer escenario, que vendría siendo cuando no se solicitan medidas cautelares, pero conozco el canal digital del demandado. En este evento, que vendría siendo, digamos, la generalidad, porque pues se está incentivando a utilizar el canal digital con el decreto 806. La radicación sería digital, tal y como lo habíamos nombrado, dependiendo del aplicativo que finalmente ponga en acción el Consejo Superior de la Judicatura, pero establece que ese envío debe ser simultáneo. Y simultaneidad implicaría que efectivamente tendría que mandar al tiempo pues la demanda al juzgado y también la demanda a cada una de las partes demandadas. Cosa que es bastante compleja porque si utilizamos un aplicativo, pues difícilmente puedo hacerlo de manera concomitante. Muy probablemente podríamos hablar de un envío previo de la demanda a los demás sujetos procesales o a la contraparte. Además, porque también dentro del aplicativo, cuando yo radique la demanda, voy a tener que aportar esa prueba o esa acreditación de que he enviado la demanda al demandado, ¿sí? De que la he enviado por correo electrónico. Digamos que tal vez este ejemplo que poníamos acá era sobre todo si eventualmente existiera un correo de reparto, ¿no? En donde pudiéramos simultáneamente y sí enviar la demanda al correo del juzgado y la copia de la demanda allí mismo, en el mismo correo electrónico, a cada una de las partes, tanto obviamente demanda como sus anexos. Pero imaginémonos que en este caso se inadmite la demanda, la doctora Marcela diría, se devuelve la demanda porque en materia laboral no se inadmite, sino que se devuelve y nosotros tenemos que subsanar. Si subsanamos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahí sí, el correo iría dirigido al email del juzgado, que ya lo conozco, y copia de la demanda o copia de la subsanación, perdón, de la demanda a cada una de las partes demandadas. De ese autoadmisorio, como ya le envié los anexos con anterioridad, simplemente enviaría el autoadmisorio al correo electrónico del demandado sin anexos, porque pues bajo la lógica de que ya los conocían desde el principio, no hay necesidad de enviar nuevos anexos. Y vendría el escenario número 4. Sí, ese escenario pues igual corresponde justamente a un escenario en donde yo hago la solicitud de medidas cautelares y conozco el canal del demandado. ¿Qué es lo que ocurre? La norma establece y nos permite determinar que se extiende o que más bien se evita la obligación justamente de notificar o de remitir anexos a la contraparte cuando yo solicito medidas cautelares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo demando y presento mi demanda y la radico ante la plataforma que tiene el Consejo Superior, pero no se me va a exigir si solicito medidas cautelares que hubiera hecho la remisión correspondiente o previa o simultánea de la demanda y sus anexos a mi contraparte. En este caso, simplemente, ¿qué es lo que ocurre? Envío el correspondiente email o diligencio a la plataforma, subo la demanda, apenas se admite la demanda en virtud del artículo 8 que permite una nueva forma de notificación, remito la demanda junto con el autoadmisorio y junto con sus anexos a la contraparte, pero eso sí, luego de que ya se hayan decretado medidas cautelares y las haya practicado para que justamente la finalidad de la medida cautelar se haya hecho, se haya materializado. Porque pues como recordaremos, pues la medida cautelar tiene distintas finalidades, porque pues una puede ser asegurar el pago de la sentencia, evitar que un riesgo se concrete o evitar un daño que ya se encuentra generando o que ya se está materializando. Entonces, en esa medida, luego de que esas medidas cautelares se hubieran decretado, se hubieran hecho efectivas, pues al momento de notificar la admisión de la demanda, tendría que en un mismo documento, en un mismo correo, enviar tanto demanda como anexos para hacer ese rito procesal pues eficiente y efectivo. Pero lo que no señala la norma es en materia contencioso administrativa, ¿qué ocurriría con las medidas cautelares de suspensión provisional de los actos? En la medida que a la administración no se le va a sorprender con la medida cautelar. ¿Por qué? Porque en la norma procesal previo al decreto de la medida, igual se le va a correr un traslado por 5 días a la entidad para que se pronuncie al respecto. Y además, la demanda también la conoce con anterioridad la entidad porque ya se agotó el trámite de conciliación previa, donde ya hubo justamente el conocimiento por parte de la entidad, ya hubo un comité y ya se decidió no conciliar. En ese orden de ideas, la medida cautelar no vendría a sorprender
y de todos modos la medida cautelar tampoco en nada se afectaría porque como es un tema de legalidad del acto, en nada influye que la entidad pueda pronunciarse al respecto. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la norma simplemente señala medida cautelar previa, lo que indicaría que en este caso no sería exigible por parte de un juez pedirle a una parte que envíe esa demanda cuando hace esa solicitud de medida cautelar, lo que pondría en cierto modo en una dificultad de la administración y que además no tendría ningún sentido, porque como digo, pues la administración no, la intención de estas medidas no es sorprender a la administración porque igual va a tener tiempo para rebatirla y justamente pronunciarse. Hay quienes dicen que, por ejemplo, también, digamos, dependería si la medida cautelar tiene que ver con una, digamos, que trae inmersa una consecuencia pecuniaria o no, si se trata de una medida cautelar pecuniaria o no, y que de eso dependería que yo avisara o no avisara, o enterara o no enterara inicialmente al demandado. Pero como dice el doctor Andrés, la norma no establece que sea una medida pecuniaria cautelar o no, sino solamente medida cautelar previa. Y en este sentido, así se sorprenda o no se sorprenda a la contraparte, lo cierto es que es una medida cautelar y por tanto aplicaría esta norma tal y como allí se establece. Ahora, en todo caso, hay medidas cautelares que no son pecuniarias, pero que eventualmente sí sería ideal realizarlas o llevarlas a cabo, o ejecutarlas antes o sin enterar al demandado, como en el caso de, piénsese, una inscripción de demanda, ¿no? Entonces, digamos que tampoco tendría mucho asidero esta interpretación. Hasta aquí los escenarios específicos para lo que tiene que ver con la presentación o la radicación de la demanda. Ahora vamos a explicar con detalle cómo sería en este caso la notificación cuando efectivamente he enviado la demanda y sus anexos por canal virtual en el siguiente video.